Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestro taller, a nuestro seminario, a nuestra tertulia, llámenle como quieran. Bienvenidos. Y antes de nada vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en la presencia de ese buen Dios que nos ama y que nos guía. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y que podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos somos importantes, que todos somos necesarios, que somos rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Esta oración la compuso, está en el Hermanos Todos, de la encíclica de Papa Francisco, que ha sido tan criticada. Pero ¿saben una cosa? Normalmente quien más critica es quien menos ha leído la encíclica o menos ha leído los documentos. Pero bueno, aquí hay que hacer como decía Don Quijote a Sancho: deja que los perros ladren, señal de que cabalgamos. ¿Y de qué vamos a ladrar hoy? ¿De qué vamos a conversar hoy? Primero, una breve nota, un breve saludo a todas aquellas personas que han sido mamás. Mamás porque han engendrado, mamás porque han educado, mamás porque han apoyado, mamás que muchas veces tenemos una tía que nunca se casó, pero que hizo de mamá para nosotros, aunque se casara, que no tuvo hijos, pero hizo de mamá para nosotros una tía, una hermana, una abuela, una maestra, una religiosa. Aquellas personas, aquellas mujeres que nos han dado el cariño materno y que han marcado nuestra vida. Y todos tenemos a alguien. Por eso, antes de que empiece mañana el revolú de comelata, de bebelatas y de corre y de perfumes y de regalos y de mentiras y de hipocresías, les mando un saludo muy importante. Digo de hipocresía porque nunca me canso de decirlo. Cuando llega el Día de las Madres, igual cuando llega el Día de los Padres, son los dos días más lindos del año o son los días más embusteros del año. El día más lindo en que recordamos a nuestro padre, a nuestra madre, o el día más embustero, porque no nos acordamos en todo el año, pero ese día hay que... Es igual que yo recuerdo en una ocasión yendo al cementerio, acompañando el cadáver de un feligrés, iba en el carro con el chofer, conversando, el chofer que llevaba el carro fúnebre, y le dije: mi experiencia me demuestra que cuanto más lujosa es la caja del muerto o de la muerta, más abandonada ha estado en la vida de parte de sus hijos, nunca se han acordado de ellos. Entonces, el último minuto de la vida hay que gastarse lo que no se tiene, hay que buscar el dinero donde sea, pero hay que poner tremenda caja de muertos, tremenda para que... si la muerta está ya muerta, ¿qué estás demostrando con eso? Gástalo en vida. Porque hoy en día miren, hasta se puede sacar una caja de muertos en lease, en alquiler. Sí, parece mentira, pero sí es. Recuerdo en una ocasión que velábamos el cadáver de una feligresa en la iglesia porque no tenían dinero, y yo veo la caja muy elegante, digo, compra, como que se contradice esto, una caja elegante, cara, y entonces me dice el director de la funeraria: es linda la caja, ¿verdad, padre? Digo, sí, es hermosa. Es un lis. Digo, ¿cómo un lis? Digo, sí, se va a enterrar el cadáver, se va a quemar el cadáver, entonces se usa la caja, se alquila una caja para tener el velorio. Después se lleva a la funeraria, se saca el cadáver, se lleva al horno crematorio y la caja se lava, se limpia y se vuelve a alquilar otra vez. Hasta eso tenemos para alquilar. Entonces siempre sale más barato el alquiler de una caja que el quemar la caja. Pero por eso les digo, lo que vayamos a hacer por nuestra madre, no esperemos al Día de las Madres, no esperemos al día del entierro. Démosle el cariño, el respeto que ella se merece y el reconocimiento y la reflexión que todos tenemos que hacer. Si somos padres, si somos madres, ¿cómo trataríamos a nuestros hijos? ¿Cómo trataríamos a las personas que nos llaman padre, que nos llaman madre y demás? Bien, eso el saludo a todos ustedes el Día de las Madres. Entonces ahora vamos a conversar, pues vamos a conversar de lo que estábamos conversando el otro día,
de la María, el mundo en el mundo del Nuevo Testamento. Cómo vivía la gente, cómo se comportaba la gente y cómo dentro del espacio del mundo del Nuevo Testamento las personas más desgraciadas, perdonen la expresión, si seguro se molesta, pero así era como las trataban, eran las mujeres. Así trataron a María. Así trataron, y ella tuvo que bregar con una serie de situaciones difíciles en su vida. Pero bueno, las impurezas de la sangre condicionaban la vida de las mujeres. Es una de las primeras cosas. Que si ha dado a luz un niño, tiene que guardar 40 días de impureza para tras el parto. Pero si ha tenido una niña, la impureza dura 80 días. Lo que condiciona mucho la vida familiar y social, porque incluso rozar a una mujer que está impura porque está embarazada, porque ha dado a luz, es contaminarse y hay que hacer todo el proceso de descontaminación en los hombres. Entonces, no podían ir al templo. Hay una oración del templo, cuando van al templo de Jerusalén, todo el pueblo tiene que ir al templo, excepto los sordos, los idiotas, los niños, los hombres, los con los órganos escondidos, las mujeres, los esclavos, los cojos, los ciegos, los viejos, los enfermos y los que no pueden caminar. Esos no tienen que ir no tienen que cumplir yendo al templo, pero dice sobre todo las mujeres. Se les prohibía a las mujeres estudiar la Torá, estudiar los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, la base, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque se creía que las mujeres son incapaces de comprender el Talmud. El comentario de la Biblia dice: quien enseña a su hija la Torá es como si le enseñara obscenidades, que las palabras de la Torá sean destruidas por el fuego antes que enseñárselas a las mujeres. Como ven, eran despreciadas, eran abandonadas, eran utilizadas. Bueno, pues precisamente ellas, aquellas que van a ser utilizadas, que van a ser pisoteadas, van a ser las primeras testigos de un nuevo orden, de una nueva realidad que va a vivir el pueblo de Dios. Una realidad que vamos a ver en qué estadio está esta realidad. Vamos a presentar con slides. Aquí. Miren, la organización que está No, bien... no ha salido. ¿No ha salido? No. Ok. Vamos a ver. Close is here. You didn't do no share. Okay. Wait. Close it. ¿Dónde? Close. Close. Share here. Okay. How to share here? Aquí. Yeah. There. La ven ahora. Ajá. Okay. Esa es la pirámide en la cual se cimentaba el pueblo de Dios, cómo funcionaban y demás. El rey de toda Palestina era... Recuerden que la palabra Palestina no aparece en ningún libro de la Sagrada Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra Palestina se la inventa el emperador romano Adriano después del año 138. Entre el 125 y el 140 hay un gran revuelo, una gran revolución en el pueblo de Israel que acaban con Israel. O sea, desde ahí en adelante desaparece el pueblo judío. Y se va a reunir de nuevo en 1948. En 1947 se crea la partición y 1948, o sea, 20 siglos de caminar por el desierto, como aquel que dice. Entonces le ponen el nombre de la Palestina, la tierra de los filisteos. Es la tierra. Entonces el primer rey súbdito es el rey Herodes el Grande. Herodes el Grande, que va a ser el que... Vamos a ver un momento para que se vea más amplio. Vamos a ver. Ajá. Aquí está. El primer rey va a ser el Herodes el Grande. Herodes el Grande, que vive en Roma, que se lleva bien con los romanos no lo soportan, pero lo aguantan, etc. Al morir el rey Herodes, se reparte el reino entre 3 de sus hijos: Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Filipo es el que va a tener los líos con la mujer de Arquelao, de Herodes Antipas, los líos de Juan el Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que era. El Arquelao dura poco. Arquelao
Arquelao es un sinvergüenza, es un botarate, es un don nadie, y los romanos lo quitan. Entonces cuando Poncio Pilato el procurador romano toma el poder hasta el año 36, del 26 al 36, ya de nuestra era. Herodes Antipas hasta el 39, o sea, los Herodes de los que nos habla la Sagrada Escritura son dos, padre e hijos. El padre es el que supuestamente muere a los días en que Jesús nace, y es el de la huida a Egipto por la matanza de inocentes, etcétera, que nos narra San Mateo. Y luego Herodes Antipas y Filipo, que son los que están gobernando, sobre todo Herodes Antipas, que es el que va a gobernar la Galilea, y es la Galilea donde Jesús va a desarrollar prácticamente el 90% de su vida pública. Entonces está bajo ese. Va a ser Herodes al que en la noche del Jueves Santo para el Viernes Santo, Pilato se entera de que Herodes está en la ciudad, entonces le manda a Jesús a Herodes. Es el Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Entonces ahí se dividen ellos el reino y demás. ¿Qué hace un judío? La vida religiosa era la vida para la cual ellos nacían, crecían, vivían, se respetaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace un judío para con Dios? O sea, primero el gobierno con Dios, la relación con Dios. Primero celebrar las fiestas. Las tres grandes fiestas, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las tiendas. Después, posteriormente, se van a ir añadiendo más fiestas, pero sobre todo, esa es la celebración de las grandes fiestas. Siempre construían toda su vida en torno a las celebraciones festivas, las celebraciones de la acción de gracias a Dios. Por tanto, Jerusalén era una ciudad de negocios religiosos. Había encargados de hospedajes, había encargados de la venta de cosas para los sacrificios, había encargados de Jesús tira patas arriba todo el kiosco que habían montado. Eso, porque él tiene el templo. Celebran fiesta, andar junto en el templo, y luego después hay que cumplir la ley de Dios, la ley religiosa. La ley religiosa, que eran 5 libros, y de los 5 libros se extraerían 10 mandamientos, pero ellos hacen 613 mandamientos. Son 613 mandamientos porque son supuestamente 365 positivos, haz esto, haz lo otro, y luego los otros negativos, no hagas, no mates, no robes, no cometas adulterio, etcétera. Son 613. 613 porque según la tradición y la leyenda son los granos que tiene una granada. Son los granitos. Conozco 3 personas que les he dicho eso de los granitos y se han puesto a contarlos. Pero bueno, si tienen paciencia alguno, háganlo. Cumplir, dar culto, celebrar fiestas, dar culto en el templo, cumplir la ley religiosa, respetar el sábado. Respetar el sábado. El sábado era muy importante. Lo haremos más adelante porque les digo que es la importancia del sábado y demás. Descanso del sábado, entonces era porque Dios había descansado el sábado, todos tenían que descansar. Entonces, reunión de los creyentes, el culto, en la sinagoga y demás. Esto... Ahora, clases sociales. ¿Quiénes mandaban? ¿Quiénes repartían el bacalao, como aquel que dice, en el pueblo de Dios? Organizaban todo. En primer lugar, la clase social, los saduceos, los fariseos y los celotas. Primero, el poder supremo lo tiene el sumo sacerdote, lo tiene el Sanedrín. El Sanedrín es la asamblea, el Sanedrín es el que donde se deciden, que tiene 70 miembros. Hoy en día el Parlamento israelí tiene 120 parlamentarios. ¿Por qué? Porque eran el origen del Sanedrín, eran 120, 10 por cada tribu de Israel. Así ellos han considerado 10 por cada tribu de Israel, 120. Entonces los 70, también el número 70 es parte de la perfección. Sumo sacerdote. Después, clase social, saduceos. Los saduceos eran el grupo más conservador y el grupo más ateo. Ellos no creían en la vida eterna, creían en esta vida y se acabó. Y eran los que movían el dinero. Los saduceos hacían migas. Los saduceos, por supuesto, eran como colaboracionistas con el poder romano.
El poder, el que manda es el que paga. Y hay que tener contentos al que manda. No importa que sea de un color, que sea de otro. Y eran odiados, por supuesto, por todo el pueblo de Israel. Por la Galilea, en la Galilea no los podían ni ver. Y ellos tampoco podían ver a los galileos. Pero bueno, eran en ese sentido conservadores. Los fariseos es la clase media. La clase media que se fortalece, se crea el grupo cuando están en el exilio. ¿Por qué se crea en el grupo? Porque en el primer momento del exilio en Babilonia, Nabucodonosor les prohibía seguir las normas de la ley judía y les prohibía leer la Biblia. Entonces, estos, ¿qué es lo que hacen? Se aprenden de memoria y viven de manera que si alguien se encontrara en un sitio, en una situación que no podía tener acceso a la Biblia, a tener acceso a los libros sagrados, a los códices sagrados, bastaba con que mirara las actuaciones en cada momento de un fariseo. El fariseo significa los perfectos, o aquellos que saben, cumplen, hacen que la ley se practique, pero no que la ley se viva. Por eso Jesús va a tener grandes peleas con ellos, porque ellos conocían la ley, pero hacían la letra de la ley en vez del espíritu de la ley. ¿Entiendes? Entonces manipulan, por supuesto, eran antirromanos, porque eran la invasión del pueblo de Dios, viviendo siempre esa fantasía del pueblo de Dios, etc. Pero eran pacíficos, no se metían en mucho lío. Mucho ruido y pocas nueces, decimos en nuestro lenguaje. Y eran eso profundamente piadosos. De las primeras comunidades, en la primera comunidad de Jerusalén, había fariseos. Y había seguidores de Jesús que eran fariseos. Porque ellos les basta dar el salto. Y Jesús les cuestiona profundamente y ellos saben por qué les está cuestionando. Y claro, hay algunos que no los podían ni ver a Jesús, ni a los apóstoles, ni nada de eso. Pero hay otros que se dieron cuenta de que era el Mesías. Son profundamente tranquilos y hacen ruido y eso, pero todos estos grupos, tanto los saduceos como los fariseos como los celotas, desaparecen después de la revolución del 135, después de la revolución de Bar Kokhba. Bar Kokhba es el hijo de la estrella, lo que significa. Bar, el prefijo bar, B alta, A, R, en hebreo es hijo de. Entonces el otro grupo es importante, que era el grupo de los celotas. Los celotas era un grupo, en palabras que nosotros entenderíamos hoy en día, un grupo guerrillero, antisistema y antiopresiones de los, por ejemplo, Sendero Luminoso, Tupac Amaru, las FARC de Colombia, los que tenían en México por ahí arriba, etcétera. Eran grupos que pedían, antirromanos beligerantes, pedían la independencia y la liberación del pueblo a través de las armas. En el grupo de Jesús había celotas. Simón el Tadeo y Judas, Santiago el Menor. Santiago el Menor eran de los celotas. Era, eso sí, vinculados. La teoría se la daban los fariseos y la práctica la hacían ellos. La condición social de la mujer. Aquí ya veremos más o menos. En primero, estaba subordinada a la figura del hombre. El hombre era el que mandaba, la mujer no pintaba en absoluto nada. Era una esclava, determinaba su función procreadora dentro de la familia, era simplemente para crear y mantener hijos. Jurídicamente dependía del marido. El marido era el que mandaba, el marido era el que ordenaba, el marido era todo. Hasta el punto de que, por ejemplo, la oración de la mañana se decía, gracias te doy, Señor, porque no me has hecho extranjero, porque no me has hecho mujer. Los celebraban por la mañana y los celebraban por la tarde. La oración de la mañana y la oración de la tarde. Gracias, Señor, porque no me has hecho mujer. Era para ellos una ofensa ser mujer. Pero volvemos y repito. El mensaje de Jesús va a venir a romper todos esos esquemas. Y el primer esquema que rompe es ese. ¿Quiénes son las que tienen los pantalones de estar al pie de la cruz? Mujeres. ¿Quiénes son las testigos de la primera resurrección? De la resurrección, las mujeres. ¿Quiénes van a ser las grandes líderes de las primeras comunidades? Mujeres. Tenemos a María Magdalena, tenemos las otras mujeres, tenemos, etcétera, la figura de María, que es la que nos interesa.
Entonces, en el jurídico dependen de los maridos. En la religión no podían ser sacerdotisas, aunque sí hubo el caso de sacerdotisas, sumos sacerdotes no, pero sí envueltas en el caso de Débora. Y en la política pueden participar activamente, por ejemplo, Judith, el caso de Judith es un caso que los ortodoxos no querían saber de ella. Ahora, aparecen mujeres en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Con nombre, identificadas, Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, hay varias Anas, Esther, Ruth, Judith, Miriam es la hermana de Moisés, que le da dolores de cabeza al pobre Moisés, pero bueno, Miriam es el María en hebreo, Miriam. O sea, son mujeres que nos identifican, las podemos identificar y demás. Sin nombre propio, pero con función importante. Por ejemplo, la esposa de Putifar. ¿Putifar quién era? Putifar era el administrador del faraón, cuando José está esclavo en Egipto. Entonces se pone a coquetear con José. José dijo, no, yo no puedo meterme con una mujer casada. Entonces ella, de venganza, le denuncia ante Putifar, que él ha tratado de sobrepasarse, de acostarse con ella, etc. Y le meten preso. O sea, toda la historia de José, todas las novelas que conocemos de hoy en día. Eso es lo Putifar. La esposa de Job, también que le cuestiona a Job, la esposa de Lot, las hijas de Lot, las hijitas de Lot eran finas. Las hijitas de Lot, como vieron que no habían desaparecido todos los hombres, dijeron, nos vamos a quedar sin ser madres. No, emborrachan a Lot, se acuestan con él una, se acuestan con él la otra, se acuestan con él la tercera y las tres quedan embarazadas. O sea que las hijas de Lot tenían un hijo que a la vez era un hermano. Tuvieron hijos que a la vez eran hermanos. Un enredo. Pero aparecen ¿por qué? ¿Por qué aparecen estas mujeres también haciendo lo contrario de lo que se debería de hacer? Para indicarnos que la humanidad es siempre humanidad y que Dios nos ha creado luz y sombras y que nos ha creado con hechos de barro y también hechos de espíritu. Pero muchas veces nos fijamos más en el espíritu y nos olvidamos del barro. Nos olvidamos de la realidad que somos. La madre de Moisés, una heroína que es partera y que el faraón ha mandado que todas las mujeres, los niños que nazcan, sobre todo si son varones, los maten y demás, y ella la partera dice no. La hija del faraón que protege a Moisés, lo adopta como hijo, etc. Las hijas de Jetro es el suegro de Moisés, la hija de Jefté, etc. Sin nombre. Con nombre también tenemos en el Nuevo Testamento. Fíjese, la lista no es una lista exhaustiva, tanto los nombres en el Antiguo Testamento como los nombres del Nuevo Testamento. María, hay varias Marías, María Magdalena, María la de Cleofás, María la de Salomé, María la de Jesús de Nazaret, la madre de Jesús de Nazaret, hay varias Marías. ¿Por qué hay tantas Marías en el Nuevo Testamento? Porque el pueblo de Dios estaba sufriendo la opresión terrible de una invasión. La invasión primero de los griegos y la invasión después de los romanos. Entonces se siente ese sentido de liberación, lo expresan poniendo el nombre de héroes bíblicos a sus hijos y a sus hijas. Pues Simón Pedro es uno de los hijos de Jacob. Rubén lo mismo. Felipe, en el grupo de los 12 hay dos que tienen nombres griegos, Felipe y Andrés. Felipe, hijo amigo de los caballos, y Andrés, varón masculino. Pero las mujeres, ya les digo, María, Marta, Herodías, Salomé, Priscila, Isabel, la tía prima de María, Marta es la hermana de Lázaro, Herodías es la que le enreda a Herodes y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Priscila y Prisca son discípulas de Pablo en el Nuevo Testamento. Y luego sin nombre, otro grupo sin nombre, la madre de los Zebedeos, no sabemos quién era, se cree que era la madre de los Zebedeos, una de las mujeres que andaba con Jesús también en el grupo. Porque déjenme decirles, el grupo de los que seguían a Jesús no eran solamente hombres, y no eran solamente 12, eran por lo menos 72, eran por lo menos 72. Se calcula que era por promedio de unos 80 a 100, porque fluctuaba el grupo.
iba y venía de un momento a otro, de un sitio a otro, algunos se quedaban, algunos seguían, etc. Entonces 72, probablemente la mitad se fueran hombres, la otra mitad serían mujeres. Entonces, por eso que no sabemos los nombres de ellas. No sabemos el nombre de la suegra de Pedro, no sabemos el nombre de la hija de Jairo, no sabemos el nombre de la samaritana, no sabemos el nombre de la mujer cananea, aquella de Canaán, aquella que le arranca el milagro a Jesús. No sabemos el nombre de la mujer pecadora a la que la quieren caer a pedradas. Se ha querido atribuir, pero sin un gran fundamento, a la mujer pecadora era María Magdalena, las mujeres de la pasión, las mujeres del sepulcro. O sea, como vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay mujeres para todo, de todo el abanico, desde gran santidad como es María, la Madre de Jesús, hasta la mujer pecadora, la mujer que metiendo manos fuera del matrimonio, o sea, santos y pecadores. La santidad nos lleva al perdón, nos lleva al acercamiento a Dios. Entonces, ahora, la situación política y religiosa en tiempos de Jesús. Situación política, poder romano y poder judío. El poder romano lo desarrollaba el gobierno romano, presidido por un procurador, un delegado, un embajador, podríamos decir, un cónsul, que muchas veces esos consulados eran como pago a servicios militares prestados al pueblo de Roma, al Imperio Romano. Entonces el gobierno romano se servía de reyes vasallos, de reyes que iban haciendo pues lo que ellos le dijeran, lo que les parecía bien. Entonces, el poder judío, el Sanedrín. Poder romano, pues procurador romano y reyes vasallos. Poder judío, Sanedrín. El poder judío era mínimo, era prácticamente solamente religioso. Era el cumplimiento de los diezmos, el cumplimiento de una serie de cosas, de una serie de realidades religiosas, de mantenimiento del templo. Aparte, dicho sea de paso, el templo era un tremendo negocio el que tenía. Joaquín Jeremías, un investigador luterano alemán, tiene una obra sobre la ciudad de Jerusalén y dice que cuando después de la destrucción de Jerusalén, que se puso en circulación todo el oro que había acumulado en el templo, en la zona bajó el valor del oro un 50%. O sea, imaginémonos la cantidad de oro. Bueno, se cuentan, hay relatos que tenía paredes forradas de oro, marfil, telas preciosas, todo eso se vino abajo, todo eso se fue a ajuste. Pero había muchísimo dinero. Y todo eso lo administraba el Sanedrín. Lo administraban la institución más corrupta de todo. Aunque había en los primeros seguidores de Jesús, en la primera comunidad de Jerusalén, había 2 miembros del Sanedrín, José de Arimatea y el otro no me acuerdo quién era. Entonces, eso era la composición del Sanedrín. Había de todo, había Gamaliel, estaba en el grupo, que fue cuando empiezan a discutir, cuando empieza la comunidad a formarse detrás de Pedro y de Juan. Señores, dejémonos de chaviendas y de cosas. Si recuerden el caso del Galileo, otro Galileo, parece que la época en que vive Jesús es una época, primero es de tal opresión política y religiosa por parte de los romanos, primero los griegos, después los romanos, que estaban ya que explotaban. Entonces, se recuerdan que una profecía de Daniel, creo que dice que el Mesías vendrá después de 70 semanas de años. Y ya más o menos se hacen los cálculos, 7 por 7, 49, 490 años. 490 años, bueno, pues un año más, año menos, eso es lo que calculaban ellos que tenía que venir el Mesías. Y entonces aparece el Mesías por aquí, aparece el Mesías. Por eso hay una escena en que los discípulos de Juan Juan les dice, vayan y pregúntenle a este, ¿eres tú el que tiene que venir o esperamos al otro? ¿Por qué? Porque había ese sentido de inminencia de la venida del Mesías, porque estaban tan explotados, tan pisoteados, tan machacados, que estaban deseando en ese sentido. Entonces, por eso le dice Gamaliel, dejemos, si este está de Dios, pues miren, por más que nosotros le caigamos encima, va a seguir funcionando. Y si no está de Dios,
se acabó. Si el perro es muerto, el perro, se acabó la rabia. ¿Entiendes? Entonces es el miembro del Sanedrín. En la situación religiosa, situación política, poder romano, poder judío, con todas las ramificaciones que hay. El poder judío era poder fundamentalmente religioso. No pueden condenar a muerte, por eso tienen que ir donde Pilato cuando quieren asesinar a Jesús y tienen que someterse, meterse el orgullo en el bolsillo y pedir que mátalo porque Pilato dice, pues que hay que matarle, aquí no hay causal. Si no lo matan no eres amigo del César. O sea, le buscan un motivo político. La vida de las personas valía muy poco en esa época. Prácticas religiosas, las fiestas, el culto en el templo, el cumplir la ley, guardar el sábado, acudir a la sinagoga. O sea, todo judío sabía que estaba programado para celebrar ciertas fiestas en la Pascua, recordando el paso del Mar Rojo, el pacto en el Sinaí, etcétera. El paso. Pascua, recordemos cómo se dice Pascua en inglés, Passover, el paso a través de la muerte a la vida, la resurrección y la vida. Eso lo celebraban ellos tremendamente. El culto en el templo era el lugar donde se habían concentrado. El templo que conoce Jesús es el segundo templo. Es el mismo, pero que fue destruido y reconstruido. El segundo templo reconstruido duró 70 años, más o menos, porque en el año 70 es la destrucción del templo y ya después no se ha vuelto a reconstruir. Hay de esos fanáticos, superfanáticos religiosos judíos que están soñando con reconstruir el tercer templo. Será para que se forme la Cuarta Guerra Mundial. Pero bueno, dicho sea de paso, entre paréntesis, ayer se cumplía la fiesta del Ramadán y se le fueron los cascos a unos y a otros y hay varios muertos por las protestas que hubo en la explanada del templo. La explanada del templo, que es lo poco que queda del templo de Jerusalén, que es donde han construido los musulmanes el tercer lugar sagrado para ellos, la mezquita de la Roca, desde donde, según la tradición, Mahoma fue llevado al cielo a través de su caballo blanco. Muere en la Meca, de la Meca el ángel lo coloca en el caballo vuela hasta Jerusalén y de Jerusalén sube al cielo. Es el tercer lugar sagrado del Islam. Y siguen las bofetadas allí. Siempre ha habido bofetadas y desgraciadamente las seguirá habiendo. Culto al templo es el templo de vida, el templo de la ley de Dios. Entonces, fiestas, servicio en el templo. Jesús subió varias veces al templo, al menos para la fiesta del Bar Mitzvah, la fiesta de iniciación de la juventud, en que el muchacho empezaba a leer en público la palabra de Dios. Se le considera ya, deja de ser niño para considerarle hombre con responsabilidad y demás. 12, 14 años más o menos ha oscilado. Al menos sabemos que subió una vez. ¿Por qué sabemos que subió? Pues porque cuando volvió a la casa se perdió. Estuvo perdido 3 días. Desde 3 días no estuvo perdido nada. Estaría perdido unas horas. Pero hay que ver por qué Lucas dice 3 días. El número 3 es la eternidad. Ayer, hoy y mañana. Estuvo perdido en la eternidad de los siglos, hasta que se le pudo reconocer, hasta que pudo volver a nosotros, hasta que se encontró de nosotros y se encontró predicando y aclarando a Dios en medio de los sabios del templo. María y José pues estaban pues esos pasmaditos, y sobre todo cuando María le pregunta y él le sale con una chabacanería, con una charlatanería. Pero no sabes que tu padre y yo andábamos preocupados. Y ustedes no saben que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre Celestial. O sea, como que dice, no. Culto en el templo, cumplir las leyes, guardar el sábado, acudir a la sinagoga. Era la vida religiosa. Y al fin y al cabo así hemos trasladado un poco a nuestra vida religiosa actualmente. Celebramos la fiesta de la Natividad del Señor. Es verdad que la Natividad del Señor la hemos hecho en una comelata, una bebelata y una comprelata. Es comprar, comprar y comprar y preñar las tarjetas de crédito y demás. Esa es la cosa importante para las Navidades. Pero en las Navidades, el culto en el templo, vamos a la iglesia de vez en cuando. Supuestamente deberíamos de ir todas las semanas, pero no siempre. Ahora ya con la
con la excusa de la pandemia ya oímos misa por internet, ya oímos misa por radio, ya oímos misa por WhatsApp, ya oímos misa, ya no necesitamos ir al templo. Cumplir la ley, si yo no robo, no mato, no tiro piedras al guardia, no, o sea, cumplimos la ley, cumplir la ley, cumplimiento, cumplimiento. No es cumplir, Jesús nos va a decir, no es cumplir la ley, sino vivir actitudes, la actitud de la ley. Por eso vamos a ser bienaventurados si tenemos un corazón limpio. Vamos a ser bienaventurados si cumplimos el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la libertad, el espíritu de la ley es la caridad, el espíritu de la ley es el amor a los demás. Y luego acudimos a la sinagoga, vamos a la catequesis, vamos a una conferencia que nos vienen a dar sobre cualquier cosa. Eso es lo que solemos hacer en nuestra vida religiosa y demás. Como parte. Ahora, la situación social. Había tres estamentos sociales. La clase dirigente era la clase, el grupo más fuerte y más, en la cual, por supuesto, la clase dirigente, olvídense de la existencia de mujeres. No había mujeres que fueran sumo sacerdote, por supuesto que no hay ninguno. Saduceos no van a aguantar a las mujeres allí. Sacerdotes tenían sus esposas, pero la esposa en casa. Los escribas pues eran los intelectuales, los que escribían, los que sabían leer y escribir. Piensen una cosa, probablemente Jesús no sabía leer y escribir. Bueno, leer sí sabía, porque cuando fue a la sinagoga de Nazaret le dieron el rollo de la ley, él abrió y leyó. O sea, al menos sabemos que leía. Al menos sabemos que escribía, porque cuando cogieron a aquella mujer fuera de base, a esta le hemos encontrado engañando al marido, y según la ley de Moisés hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y él se pone a hacer garabatos en el piso. Suponemos que sabía leer, pero Pedro, por supuesto que no sabía leer. Del grupo de los 12, de los seguidores de Jesús, probablemente el único que sabía leer, escribir y hacer sumas y restas y multiplicaciones era Mateo. ¿Por qué? Porque era recaudador de impuestos. Entonces tenía que ver cuánto tenía que pagar, etcétera. Bueno, los que trabajan para el Income Tax saben mejor que yo. Entonces, saduceos, sacerdotes, escribas, fariseos. Es el grupo núcleo fuerte, el núcleo dirigente de la sociedad que conoció Jesús, la sociedad en la cual nace María, crece María, da a luz María, muere María, etc. Esa es y había gente, pues eso, que además de los escribas estaban los fariseos, y estos fariseos eran, pues eso, ni fu ni fa, porque muchas veces estaban a hacer cosas porque mandaba la ley, y otras veces se saltaban la ley como les daba la gana. Entonces, eso es la clase dirigente. El pueblo pues era ni pintaba ni cortaba, como ocurre muchas veces entre nosotros hoy en día. El pueblo que es carne de cañón, lo utilizaban la prueba tenemos cuando Jesús es condenado a muerte. ¿Por qué Pilatos le condena a muerte? Por la presión del pueblo. ¿Quiénes eran los que presionaban en el pueblo? Pues muy sencillo, aquellos que tenían los kioscos en el templo, que habían visto que este tipo les había tumbado todo y habían perdido absolutamente todas sus riquezas y demás. Si ha empezado tirándonos el kiosco, entonces ¿para qué? Si le dejamos actuar va a ser terrible. Entonces manipularon a la masa. Las masas siempre se han dejado manipular. Hace 2000 años lo manipulaban con el miedo a que iban a venir los romanos. Hoy en día lo manipulamos con la televisión, con la radio, con el internet, con el WhatsApp, con los teléfonos, etc. Hay muchas formas de manipular a las personas. Y en eso los escribas y los fariseos eran expertos. Y luego el pueblo, pues eso, el pueblo de siempre. Entonces dentro del pueblo había marginados. En toda sociedad siempre ha habido, desgraciadamente, alguien marginado. Y es precisamente a esos a los que Jesús se va a preocupar más, a los que María se va a preocupar más de atender los marginados. Entonces, los marginados había tres clases. Los publicanos, ¿quiénes eran? Los recaudadores de impuestos, los que trabajaban para el gobierno romano, los que no iban al templo, no cumplían los preceptos del templo y de la ley de Dios, o sea, aquellos que visitaban los prostíbulos, aquellos que se emborrachaban, aquellos que
no pegarle a la mujer porque eso lo hacían todos. La mujer era una cosa, un instrumento para mantener el hogar, para criar hijos, para mantener todo, pero no tenía ni voz ni voto. Los minusválidos también eran marginados. Por eso había la costumbre, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Juan nos cuenta que había la piscina de Betesda. La piscina de Betesda era el lugar cuando llegaban a hacer sacrificios de los animales en el templo. Pues después de venían sucios de excremento, de polvo del camino, entonces había que purificarlos, había que limpiarlos, había que bañarlos, había que perfumarlos, como aquel que dice. Entonces había una piscina, las piscinas de Siloé, allí se llevaban las cabras, se llevaban sobre todo los bueyes y demás, para poder limpiar, a presentar a Dios una oblación pura. Entonces había la costumbre de que cada cierto tiempo bajaba un ángel, removía el agua, y el primer inválido que se metiera dentro se quedaba sano. Había este pobre hombre que por mucho que quería, llevaba un montón de años allá, pues no había, siempre alguien se le adelantaba y Jesús lo cura. ¿Por qué? Porque estaban marginados. Los marginados, los minusválidos, y había bastante marginado, bastante minusválidos. ¿Por qué? Pues porque no se seguían las cosas, las leyes no se conocían, de hecho, las leyes de la genética, y era frecuente el marido, el varón, casarse con una prima, casarse con una hija, acostarse con una hija, acostarse con una hermana. Eran círculos cerrados las bodas entre ellos. Entonces tenían mutaciones genéticas, salían problemas genéticos, que claro, se atribuían al pecado. Por eso cuando hay uno que se ha curado, dice, maestro, ¿quién pecó, él o su familia? Y él le dijo, ni él ni su familia. Es un problema genético, y un problema genético no tiene nada que ver con la familia ni con nada. ¿Entiendes? Entonces eran el que nacía cojo, manco, tuerto, bizco, mujer y demás, era marginado, porque no era obra perfecta de Dios. Y luego también marginados eran los gentiles. Con la palabra gentil se designa todos aquellos que no eran miembros del pueblo de Israel, todos aquellos que no eran miembros de la religión judía, eran los gentiles. A ellos va a ser precisamente a los que Pablo se va a dirigir fundamentalmente. ¿Me perdonan un momentito? Porque si no echo agua al motor se queman las baterías, se queman las cuerdas. ¿Entiendes? Entonces, todo aquel que no pertenecía al pueblo de Dios, viene la palabra gentiles de gens. Gens es el sustantivo latino para decir pueblo. Pueblo, así, general, pueblo, nombre genérico y demás. Bien, esto, entendido hasta más o menos. Ahora, entonces, María se encuentra en esa situación en la situación religiosa en que Jesús va a ir creciendo, va a ir viviendo, va a ir... ¿Por qué? Porque la ley decía que la educación religiosa de Jesús viene a través de María. Ella es la ley, las madres educan a los niños hasta los 7 años. La ley decía, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, le dirás, Deuteronomio, o sea, es el hijo el que tiene que preguntarle a la madre. O sea, la madre era la que tenía la responsabilidad de la educación del hijo. María fue la que tuvo la responsabilidad de la educación de Jesús. Olvídense de José. O sea, tendríamos que ponernos en esta situación. Muchas veces pensamos María, José y el niño como que vivían en una cápsula de cristal, que no les afectaban las cuestiones de la gente, que no les faltaba la comida, que no tenían que simplemente rezar y mirarse al ombligo. No, San Pablo nos recuerda, se hizo todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por tanto, tuvo que trabajar, por tanto, era malcriado, como los niños son malcriados. Hay una cosa, yo muchas veces cuando voy a casa de mis hermanas, o iba a casa de mi mamá, mis sobrinos, los 10 minutos primeros estaban muy bonitos, muy bien, muy eso, pero después no los aguantaba ni la madre que los parió. Pues lo mismo le pasó a Jesús. Con sus vecinos, con sus primos, con su familia, porque esa es otra. No sabemos de la familia de Jesús.
No sabemos si tenía hermanos, tenía primos, tenía tíos. María, la de Salomé, me parece que era prima de María. Basta que miremos en los que estaban al pie de la cruz. Ahí dicen María y la hermana de María. Si María tenía una hermana, quiere decir que tenían hijos, quiere decir que tenían primos. O sea, vivían una vida común y corriente. ¿Por qué se extrañan, por ejemplo, los habitantes de Nazaret cuando él les explica? Le dicen, hemos oído que has hecho un montón de milagros en tal sitio, en tal, aquí, allá, en Cafarnaúm, etc. Ven, hazlo aquí. ¿Acaso tu madre no es fulana de tal? ¿Tus hermanos no son fulano y mengano y zutano y perencejo? Porque vivía en un ambiente de familia, en el cual siempre hay roces, siempre hay alegría, siempre hay pena, siempre hay malestares. Y José tenía que trabajar, si no, el que no trabaja no come. Y Jesús, pues probablemente a los 12 o 14 años se pondría a ayudarle. ¿Entiendes? Entonces todo eso María le iba enseñando. Los rabinos decidieron que las hijas que no había que enseñárselas, bastaba que buenamente oyeron a la familia. O sea, a los hijos sí había que educarlos. Pero a las hijas nada. Las hijas que aprendan a leer y gracias. Y se aprendan de memoria lo que oyen de la enseñanza de los hijos. Ahora, Jesús centra su predicación en una buena noticia. El día que predica por primera vez en una sinagoga, quieren despeñarlo. ¿Por qué? Porque estaba enseñando todo lo contrario a lo que habían recibido los anteriores. Ojo por ojo y diente por diente. Perdona a tu prójimo. Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, está diciendo todo lo contrario de lo que había recibido. Por ejemplo, él da ejemplos significativos en la vida diaria de las familias, especialmente en las tareas que realizaban las mujeres. Es un lenguaje que escandaliza a sus oyentes y expresa la densidad teológica que tiene la vida diaria. O sea, nos está recordando con sus actuaciones que las cosas comunes y corrientes... Miren, ¿ustedes creen que tiene lógica? El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días, el mes tiene 4 semanas, el año tiene 52 semanas, y que le dediquemos a Dios solamente 1 hora a la semana, o sea, de 52 semanas, le estamos dedicando 1 hora a la semana, 52 horas, o sea, son 2 días y medio a Dios solamente. O no deberíamos de ver, a ver, ¿cómo construyo yo en mi mundo? ¿Qué es lo que Jesús hace? Y María pues se siente un poco pasmada, porque María le ha enseñado a Jesús la ley, lo único que ella sabía, la ley de Dios, la ley como la conocían todos. Entonces ella le enseña, nadie da lo que no tiene. ¿Por qué piensa que porque era María era ya superwoman? Convenzámonos, era una mujer común y corriente de su pueblo, con aspiraciones, con dedicación. La narración que nos hace Lucas de la Anunciación es una narración después de una experiencia post-pascual, después de una experiencia de la resurrección. Lucas escribe su evangelio hacia el año 70, 65, 70 de nuestra era. Es segunda generación de cristianos. Ya ha habido tiempo de reelaborar, de repensar, de ver desde una dimensión teológica en la actuación de María. Porque la vida de María era la vida común y corriente de una mujer de pueblo. La vida de José era la vida común y corriente de un albañil, de un carpintero, de un plomero, de un pintor. Y ellos iban a sus servicios religiosos los sábados como cualquier otro, le cantaban, rezaban y se acabó. Y eso es lo que Jesús aprende, eso es lo que Jesús entonces va un poco más allá, da el paso más allá. Entonces María se quedó pasmada en muchas cosas al ver que su hijo pues iba a dar María es la madre de un varón judío. Entonces sabe que un varón judío tiene una serie de responsabilidades que su hijo no está cumpliendo. Según lo que considera valioso en su tiempo, no tiene motivos para sentirse orgullosa de él, al contrario, Jesús hace sufrir a su madre por muchos motivos. ¿Por qué hace sufrir Jesús a su madre? Pues una cosa muy curiosa, Jesús no tiene esposa. Jesús no, según la ley dice que si a los 20 años no te has casado y no tienes hijos, tus vecinos deben maldecirte públicamente, porque no colaboras al engrandecimiento del pueblo. En caso de que fuera a causa de un defecto físico, había que demostrarlo. O sea, la ley decía, la costumbre decía, la tradición decía, tienes que casarte antes de los 20 años. Tienes que formar familia.
Porque si vas a tener hijos, y no sé si vas a tener hijos, es que tienes que tener hijos. ¿Entiendes? Entonces, si no los tienes, eres mal visto. Un joven célibe es un parásito social que no valora lo que sus antepasados le han transmitido. A los célibes no se les consideran hombres, porque violan la ley e impiden nacer a otros. El celibato equivalía al asesinato. Era el equivalente, el que se negaba a casarse, se negaba a transmitir la vida. Se negaba, por tanto, era un asesino. No permitía que la vida que llevaba dentro de su ser fuera transmitida a los demás. El reproducirse se considera un medio para llegar a la santidad. Por eso los rabinos, incluso hoy en día, todos estos grupos fanáticos religiosos judíos, tienen 7, 8, 9, 10, 12, 14 hijos. Cuanto más hijos mejor, porque es la bendición de Dios. Digo, sí, es bendición de Dios, pero también Dios nos ha dado la cabeza para pensar. Si puedo mantener 4, ¿por qué voy a tener 7? O si no puedo mantener más que 1, ¿por qué voy a tener 2? Para que los mantenga el gobierno, para que los mantenga el welfare. Hay que sentido común también. Jesús no tiene casa ni tierra, que son los signos evidentes de la bendición de Yahvé. O sea, el tener propiedades era señal de que Dios te ha bendecido. ¿Por qué? Eso va a ser el origen del capitalismo, el origen de algunas religiones, de algunos grupos cristianos reformados, por ejemplo los calvinistas, se basan en lo siguiente. Rayo, que faltan 9 minutos. Ya estamos. Se basan en lo siguiente. Dios ha creado, ha dicho muy claro, cuando le pregunta a Pedro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Le dice muy claro, aquel que me sigue, me ha dejado todo por seguirme, recibirá el 100 por 1 y después la vida eterna. El 100 por 1 ya lo estamos recibiendo en este mundo. Entonces el que prospera en los negocios, el que prospera en las empresas, el que prospera, quiere decir que le toca el loto, tiene dinero. No importa, no preguntes cómo se consigue. El caso es que viene a nosotros. Estoy bendecido por Dios. Este no tiene dónde caerse muerto, está maldecido por Dios. Es una lógica muy elemental, pero muy lógica. No tiene casa ni tierra. Ahora, otra cosa. El grupito con el que entraba Jesús, había un grupo de marginados entre ellos, que lo llaman rabino, un Iscariote. Nuestros amigos colombianos saben muy bien lo que significa Iscario. Sicario. ¿Quién es el sicario? Un asesino a sueldo. Judas era un asesino a sueldo que trabajaba, que vivía con Jesús. Y por eso al final lo traicionó. No pongamos eso. Era un sicario, punto. Era un celote, había un celote. Celote, como decíamos antes, era uno de los miembros del grupo de los celotas, un grupo guerrillero que pedía la liberación de Israel a través de la lucha armada. 2 hijos del trueno, por citar alguno. Un grupo de mujeres que también andaban, de alguna de ellas, por ejemplo, María Magdalena siempre se ha dicho falsamente de que era una prostituta y demás. Eran grupos forman parte de su grupo algunas mujeres. Para los rabinos y los escribas no pueden hablar del público ni con su propia esposa, ni con sus hijas o con sus hermanas. O sea, un rabino no podía dirigirle la palabra a ninguna mujer en público. Y Jesús se las pasa para arriba y para abajo con mujeres. Y intentamos, cuando digo de arriba para abajo con mujeres, en ese sentido rompe los esquemas. La ley decía que quien habla demasiado con una mujer atrae sobre sí mismo la desgracia, abandona la palabra de la Torá y termina en el infierno. Y lo que es más grave todavía, Jesús deja que esas mujeres le sostengan con sus bienes. Qué vergüenza para una madre de aquel tiempo. O sea, Jesús se dedica lo suyo es predicar, pero hay que comer, hay que beber, hay que dormir, hay que cambiar las chancletas, hay que cambiar la túnica, hay que bañarse, y todo eso cuesta dinero. ¿No? ¿Qué piensa? Que porque era Jesús llegaba a la primera taberna y decía, esto va por la casa? O iba al supermercado y sacaba una tarjeta de crédito. No. Entonces resulta que hay un grupo de mujeres que se dice, tú a lo que has venido a predicar, nosotros nos encargamos de ti y de los 12, de los 12 de los 72, no sabemos. O sea, era mantenido, entre comillas, por mujeres.
Los teólogos oficiales, los fariseos le preguntan, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Marcos 3:30. Querer perdonarlos en lugar de Dios es signo de estar poseído por el Satán, por embrujos. O sea, yo soy el que perdona los pecados. Tú, ¿de cuándo acá? ¿Quién te ha dado a ti vela en este entierro? Entonces Jesús sale a confrontar a la gente. Sabemos que en Judea se reían y se burlaban del acento arameo de la gente de Galilea. Igual que nosotros, entre nosotros decimos el argentino se le conoce che por una forma de hablar el castellano, al boricua lo mismo, al dominicano igual, y así al peruano lo otro tanto. Pues a algunos nos gusta más, a otros nos gusta menos. Yo después que nos entendamos, a mí me da si me dicen que hablo con un acento o con otro. Lo importante no es el acento, sino el contenido de las palabras. Y eso le pasaba a Jesús. Sin embargo, él se reían de él, de grupos clasistas de Judea que no veían bien a los de Galilea. ¿Por qué no los veían bien? Porque Galilea era la tierra frontera con la ocupación romana y con la ocupación griega. En Galilea había la capital de las 10 ciudades paganas que había extendidas por todo el territorio. Estaban en contacto con los paganos, estaban en contacto más íntimo con los paganos. Por eso no es que... Entonces, ¿cómo se sentiría María al ver que Jesús se salta públicamente otra vez el cumplimiento del sábado? Eso es otra cosa. Por eso Jesús le hizo sufrir a María. Y le hizo sufrir, pues porque le hizo sufrir, punto. No hay más ganas. María, Lucas nos da la clave. María no entendía, pero iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. María no entendía cómo su hijo podía haber hecho ciertas cosas, podía haber dicho ciertas cosas, pero ella lo daba ella, como dice, estoy pagando las consecuencias. Estoy pagando las consecuencias de haber dicho sí, de haber aceptado el reto de Dios. La entendería en su totalidad cuando se encontró de frente a frente con Dios Padre después del paso de esta vida a la otra. No olvidemos, nuestra vida no termina, se transforma y al deshacerse la morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso María supo guardar lo que no entendía. Y es un poco lo que nos sirve, y nos faltan ya 2 minutos, nos sirve de ejemplo para nosotros en la figura de María, la figura que iba siendo testigo, pero sobre todo la María, quisiera que se quedaran con la idea siguiente. María, bajémosla del pedestal, bajémosla de las nubes. María era una mujer común y corriente del pueblo, era una mujer con sus luces y con sus sombras, que probablemente no sabía leer ni escribir, probablemente, pero él sí sabía escuchar y sí sabía confiar. Y por eso le pregunta a Dios, como a mí, le pregunta al enviado de Dios, como a mí, ¿quieres que yo sea madre si no conozco varón? Que yo he ofrecido mi vida a Dios para ser virgen, y tú ahora me vienes con lo contrario. No entiendo. No entendió, pues no entiende muchas veces las cosas de Dios. Pero ella acepta el reto. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, nos la presenta en la encíclica sobre la Virgen como la primera creyente y el ejemplo para nosotros. A pesar de las dificultades, confiemos. Y eso que María las tuvo difíciles, fue insultada, porque piensen una cosa, que el hecho de que cuando había grupos así que mataban a alguien, había alguien revolucionario y demás, caía toda la familia. Por eso los apóstoles se esconden después de la muerte de Jesús, porque sabían que iban a por ellos. Y María estaba en el grupo. Y María estaba, nos dice el texto evangélico, que estaba en Jerusalén. Quiere decir que si estaba en Jerusalén tenía que haber ido antes. ¿O qué piensan? ¿Que le habían puesto un helicóptero o que la cargaron 4 angelitos y la llevaron de Nazaret a Jerusalén en cuestión de horas? O en un momento estaba en un sitio, en un momento estaba en otro. Ella andaba detrás de Jesús. Ella estaba siendo testigo del anuncio de Jesús. Iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. Por eso, en este mes de mayo, pero honramos a María, honremos a la mujer María, a la mujer de Nazaret, a la mujer que se vio despreciada, que se vio pisoteada, que se vio insultada, que se vio humillada, pero sin embargo, ahora me llamarán grande todas las generaciones. ¿Por qué? Porque escuchó, porque
siguió, dictaba su corazón y hoy nos lo presenta como ejemplo para todos. Después veremos en la próxima semana el papel que desempeña María en la primera comunidad y en la iglesia. Pero construyamos nuestra devoción a María, nuestro respeto a María, desde la María mujer, desde el José hombre, desde el Jesús hijo, en un ambiente concreto, en un ambiente limitado, en un ambiente judío, el judío de hace 2000 años, con sus luchas de independencia, con sus corrupciones, con sus gobiernos, con sus pandemias. Había una pandemia en la tercera generación, hubo una pandemia también en la zona, pero eso ya se nos acaba el tiempo. Nada más. Que mañana, Día de las Madres, todas nuestras madres, aquellas mujeres que han sido madres para nosotros, tengan nuestro recuerdo, nuestra oración y nuestro servicio además. Las preguntas serán para el próximo, pónganlas, envíenlas para el próximo sábado si Dios quiere. Vamos a concluir nuestra tertulia de hoy con otra oración del Papa Francisco también, que nos recuerda bueno, se desapareció. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en las gestas de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes, de la misma humanidad que amas. Amén. De la misma humanidad de la que formaste parte con María y con José. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta el sábado, hasta el miércoles en el programa de radio y hasta el sábado en la Gracias, Padre.